Pero Mandani sabe también que él tiene problemas, Marian, porque por ejemplo, cuando le hacen en una entrevista que hizo con Fox News, le preguntan, ¿cree usted que jamás debería de rendir sus armas? Dice Mandani, yo no tengo una opinión sobre Israel. Yo te comentaba que mantiene una considerable ventaja en esa pugna por la alcaldía de Nueva York, pero también hay que analizar un poco el caso, Helen. A veces es muy complicado votar por el menos malo y no tener una opción realmente que digas es la opción que me puede salvar. Y tristemente, a pesar de que se han hecho avances, sigue siendo un bastión azul por naturaleza y un candidato republicano lograr ganar es prácticamente un milagro. Pero dentro de las posibilidades que había, claro, tú ponte a pensar, ¿cómo? Una persona que ha estado señalado de haber ocasionado la muerte de 12.000 personas en la época del COVID, que ha sido acusado por un montón de señoras de haber utilizado su cargo para abusar de ellas. Tienes a Adams, que podía ser quizá el milagrito, que también tiene sus problemas de corrupción en la ciudad de Nueva York y que a pesar de que se ha ido un poco más hacia el lado republicano en el tema de la inmigración y en el tema de la policía, etcétera, sigue también teniendo sus issues. Entonces, ¿por quién votas? Mira, yo creo que el problema que tiene la ciudad de Nueva York, que sí dominada por el Partido Demócrata por décadas, no es nada nuevo. El problema es que el exalcalde Bloomberg y otros le dieron, y tengo que pensar que con Bloomberg, el mundo financiero, decidió apoyar al exgobernador Andrew Cuomo como el candidato para hacerle frente a Mamdani. Y ahí se equivocaron rotundamente porque se sabe perfectamente bien todos los escándalos de Cuomo. O sea, decir que es un candidato con problemas es decir poco, porque mintió sobre COVID, que hayan muerto personas bajo COVID. Era una enfermedad que le hacíamos frente y uno buscaba cómo evitarlo. Pero él mentía sobre eso. Acuérdate cómo retaba al gobernador DeSantis y quería una Ya. pelea de políticas contra la Florida en cómo trabajar COVID y el gobernador DeSantis era el que acertó y tenía toda la razón. Pero la prensa mediática endiosó a Cuomo y qué sorpresa que la prensa nacional americana, que se tira siempre de izquierda, haya dadole tanta fuerza y apoyo a Cuomo, pero Cuomo y el abuso de las mujeres, o sea, son Y de un sinnúmero las personas de mayores que personas entró. y las personas mayores que adopta políticas que los lleva a la muerte y una muerte atroz y solitaria, porque no permitía a las familias que estuvieran cerca de ellos con COVID Ingresó y además después mentir enfermos, sobre eso. y perdona, ingresó enfermos de COVID a sabiendas en lugares de ancianos. O sea, eso ocasionó la muerte indirecta de 12.000 personas. ¿Tú crees que los En la Florida familiares, directos o hicimos todo lo indirectos? contrario. En Claro. la Florida hicimos todo lo contrario. Y eso es lo que salvó vidas, a pesar de ser un virus, pues que ya sabíamos, que ya sabemos todo lo que implica en estos momentos. Pero yo creo que la equivocación fue el del Partido Demócrata en poner a Cuomo, subestimar a Mamdani y sobreestimar Cuomo como un buen candidato para poderle hacer frente y no entender bien la fuerza de Mandani. Mandani tiene algunas virtudes políticas que carismático, se expresa muy bien, arrastra el voto de los jóvenes y los jóvenes que no saben historia, que son ingenuos, creen que, bueno, si Mandani no funciona, bueno, después tenemos otra elección y lo sacamos, como que si a un marxista lo Ajá. puedes sacar fácilmente. Y mira, nosotros que conocemos historia y historia hemisférica en particular, sabemos que eso es casi imposible cuando ya agarras la fuerza del poder de un municipio para poder ya contrar y dominar por políticas marxistas. Eso va a ser dificilísimo. Nos encontramos con un dilema de qué implicación tendría a nivel nacional un alcalde Mandani. Pero Mandani sabe también que él tiene problemas, Marian, porque por ejemplo, cuando le hacen en una entrevista que hizo con Fox News, le preguntan, ¿cree usted que jamás debería de rendir sus armas? Dice Mandani, yo no tengo una opinión sobre Israel.
Una mentira rotunda. Pero sí ha salido en las manifestaciones pro-palestinas y pro-Hamas y ha hecho Él ha manifestaciones dicho, públicas antes. él aboga por el genocidio del pueblo israelí, de aquí hasta el mar. O sea, son de esas cosas que uno dice que reconoce que tiene que mentir ahora para poder salir adelante un poco más y ahora depende mucho de la fuerza republicana, de que si se puede hacer una coalición con Cuomo y la prensa también que denuncie oportunamente las mentiras de Mamdani. Ujú. No, y mentiras grandes además, porque incluso con Defeat the Police y todas esas políticas que abiertamente se había manifestado, ahora ha tenido que pedir disculpas públicamente por haber hecho esas intervenciones anteriormente y dice que el tiempo le ha demostrado que estaba equivocado. Pero han sido muy pocas cosas, porque las que son importantes para una ciudad como Nueva York sigue todavía manteniendo el pulso. Ahora, no sé si estarás de acuerdo conmigo y con esto ya cierro, Ellen, en 30 segundos. El tema aquí yo creo que es que se pueda dar un milagro, es decir, que la gente, esos independientes que están viendo por dónde va el camino, que los republicanos que están viendo cómo va el camino, que los judíos que conforman la sociedad neoyorquina, porque los jóvenes a lo mejor los podemos tener más perdidos dentro del Partido Demócrata, pero que el resto reaccionen y haya realmente un despertar, que igual que en esas elecciones primarias un 22% fueron quienes manifestaron su opinión hacia Mamdani, en una elección general, bueno, pues se la quiten. Yo creo que hay una posibilidad, y yo creo que ahora, mira, las últimas 3 semanas en una campaña es cuando tú miras que la información, que los lemas de campaña, las últimas entrevistas son un poquito más precisas, más agudas. Yo creo que hay una oportunidad para cómo poder hablar y defenderse de manera más oportuna. Me parece increíble decir que el candidato Cuomo es el mejor candidato y la mejor opción que pueda Ahora tener te hoy en digo, día. ahora hasta yo le votaría, te lo digo honestamente, frente a las posibilidades que hay sobre la mesa, yo no sé, es lo que te digo, es votar entre los malos por el menos malo. El menos malo. Yo creo que en ese caso el menos malo es Andrew Cuomo. Increíblemente, ¿hasta qué punto ha llegado el Partido Demócrata que uno llega a decir eso?